Buenos días, iglesia. Aquí con el gusto de todos los domingos compartiendo con poder la palabra de Dios. Son tiempos en los que estamos guardaditos en casa, pero eso no obsta para que el mensaje de Dios llegue a todas las casas. Esta iglesia se ha extendido. Anteriormente éramos unos cuantos dentro de 4 paredes. Hoy se ha extendido gracias a la tecnología. Por supuesto que llegamos a todo aquel que tenga interés, a todo aquel que tenga un corazón dispuesto para Dios nuestro Señor. Yo quisiera poner este tiempo en manos de Dios nuestro Señor para que verdaderamente sea Él ministrando, porque muchas veces, pues, uno con su prudencia o las ocurrencias que puede uno tener, quiere uno ministrar, y se trata que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que ministre a nuestro corazón. Así que Dios, toma tu lugar. Padre bendito, este altar te corresponde, este tiempo es tuyo, Dios. Así que háblanos poderosamente. Espíritu Santo, estamos ansiosos de saber qué es lo que nos vas a compartir esta mañana. Disponemos de nuestro corazón, disponemos de nuestro tiempo, disponemos de cada una de nuestras células, cada una de nuestras partes que componen nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestra mente, son para ti en esta hora, Dios. Háblanos con poder. Aquí tu siervo escucha y tus siervos escuchan. Todo tu pueblo está atento. Te damos muchas gracias porque sabemos que va a ser poderoso el mensaje. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, la vez pasada me extendí demasiado, fue 1 hora 15. Por lo tanto, este mensaje lo vamos a hacer como serie. Vamos a dividir este mensaje, que es un mensaje poderoso, en 4 partes. El título de esta serie lleva por nombre Jesucristo, nuestro sumo sacerdote superior, que ministra por un pacto superior en un santuario superior y a causa de un sacrificio superior. Entonces, si se dan cuenta, son 4 partes. Jesucristo, sumo sacerdote, pacto superior, santuario superior y sacrificio superior. Entonces, esta primer parte será Jesucristo es el sacerdote superior de Dios. Nosotros podemos analizar que el sistema de la ley de Moisés no era permanente, porque tanto el sacerdocio levítico como la ley eran imperfectos. Toda ley es susceptible de perfección. Se dice que todo documento es perfectible, toda ley es perfectible. Una ley se puede hacer al momento para un grupo de personas determinado ante unas ciertas circunstancias, pero pasado el tiempo se deberán hacer modificaciones. Por lo tanto, no es una ley perfecta, es una ley que puede irse perfeccionando, al igual que los sacerdotes en tiempos de Moisés. Los sacerdotes no podían completar la obra de Dios en el corazón de cada creyente. Los sacerdotes lo más que podían hacer era recitarle a los creyentes la ley y decirles en qué habían infringido, en qué parte de la ley estaban cometiendo el error, pero eso no lo limpiaba de la ley, del pecado, perdón. Únicamente eran conocedores de la infracción que habían cometido de acuerdo a esa ley. En realidad, la ley de Moisés fue añadida para servir como ayo mientras venía nuestro Señor Jesucristo. Un ayo entendiéndolo como un mentor, entendiéndolo como una persona que puede tomar de la mano a un niño, por ejemplo, para cruzar una calle, o un niño que por sí solo no va a ponerse una vacuna. Debe de haber una persona que la conduzca, porque ese niño seguramente no sabe qué es lo que conviene de momento. De esta manera fue añadida esta ley de Moisés para que sirviera como ayo en tanto venía nuestro Señor Jesucristo. La ley del Antiguo Testamento fue totalmente cumplida por Cristo. Bien decía Jesucristo que Él no venía a abrogar la ley, que Él venía a darle cumplimiento. Amén.
Y empezamos ahora sí, después de esta breve introducción, propiamente con el tema de la predicación del día de hoy, que lleva por título Jesús, un sumo sacerdote superior. Revisaremos 6 razones que muestran por qué Jesús es un sumo sacerdote superior. Pero existen muchas razones. Esta mañana vamos a analizar 6 razones. La primera, el punto número 1 es sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque en el libro Hebreos capítulo 7, versículo 21, yo les voy a leer la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Nos dice: Jesús llegó a ser sacerdote con una promesa de Dios, quien le dijo: el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Los sacerdotes levitas, en cambio, fueron constituidos sacerdotes por la autoridad de una ley temporal e imperfecta. A diferencia de Jesucristo, que fue constituido sacerdote por juramento de Dios. ¡Wow! Yo cuando leo esta parte digo, ya aquí se puede terminar la predicación. O sea, si Dios lo juró, pues ya está dicho todo. O sea, Dios no se arrepiente. Dios no es un hijo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Amados, tenemos a un sacerdote ya no temporal como los de la orden de los levitas, que se basaba en una orden temporal y una ley temporal. Ahora es por un juramento de Dios que lo nombró sacerdote y sacerdote eterno. Por lo tanto, este juramento le da al sacerdocio de Cristo un grado de permanencia y seguridad. Si Dios el Padre juró que iba a ser Jesucristo nuestro Señor sacerdote por siempre, esto le da un grado a ese sacerdocio de eterno, de permanente. Y eso a nosotros nos da una seguridad, porque no es algo que pueda estarse modificando, pueda estar cambiando. Por lo tanto, debe de ser un sacerdocio que contempla todo, no como las leyes anteriores que contemplaban las cosas para el momento y para las circunstancias y después necesitaban ser perfeccionadas o cambiarle o añadirle. Cuando Jesús es un sacerdote y es nombrado por Dios el Padre, automáticamente nuestras preocupaciones se acaban. Y puesto que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, tiene una naturaleza eterna que corresponde a su sacerdocio eterno. Como Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser nuestro sumo sacerdote, a diferencia de los sacerdotes que tenían los antiguos creyentes. Los antiguos creyentes tenían a un sacerdote y este sacerdote hacía sus ofrendas, hacía sus sacrificios, pero era en un tiempo, y ese tiempo básicamente lo delimitaba la vida que tenía ese sacerdote, porque pues tenía una caducidad. Hoy nuestro sumo sacerdote es eterno, porque Dios es eterno, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, es eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Antes yo escuchaba ese amén poderoso como el que hoy hace mi esposita en la iglesia. Hoy, si ustedes quieren, pueden escribir ahí la palabra amén y yo voy a decir amén, gloria a Dios. Estamos de acuerdo, porque finalmente eso es lo que significa amén. Así es, estoy de acuerdo. Amén. Punto número 2. Y como es eterno, puede salvar perpetuamente. Esa salvación que solamente Jesús nos puede dar es eternamente, en cualquier momento. Hoy, mañana, hace 10 años, dentro de 15 años, es eterno. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 7,
a partir del versículo 23 y hasta el 25, donde dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya, gloria a Dios, que tenemos a Jesucristo que está sentado junto al Padre y está intercediendo por nosotros eternamente, porque es el sumo sacerdote que tenemos y que Dios nombró para nosotros, y que ahora están íntimamente relacionados y están sentados uno frente a otro. Mejor dicho, está el Padre y a su derecha está Jesucristo, reinando con poder e intercediendo todos los días por nosotros, eternamente. No solo fue imperfecto el sacerdocio levítico, sino que también fue interrumpido por la muerte. O sea, era imperfecto porque los hombres somos imperfectos. Los hombres estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero no somos perfectos. Ni siquiera los sacerdotes levíticos. Ellos también tenían que ofrecer sacrificio, pero primeramente tenían que ser limpiados, tenían que pedir perdón, tenían que acudir a Dios en una serie de circunstancias, postrándose, lavándose, tenían que estar continuamente haciendo este tipo de lavamiento. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es santo, es puro, sin mancha. Él no tiene que estarse limpiando, Él no tiene que estar ofreciendo sacrificios. Hubo muchos sumos sacerdotes porque ninguno podía vivir para siempre. En contraste, la Iglesia tiene un solo sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, quien vive para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y puede salvar para siempre. Cristo puede salvar a cualquier pecador de cualquier condición, porque Cristo salva completamente y para siempre a todo aquel que pone su fe en Él. Pastor, ¿de cualquier cosa? Sí, de cualquier cosa. Porque un pecado es toda aquella condición que separa a la persona de Dios. Y un pecado, pues puede ser pequeño o puede ser grande, pero es pecado. Y finalmente el pecado es lo que separa a una persona de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús viene y limpia del pecado, permite que se acerque a Dios, cosa que no podía hacer el sacerdote levítico. Él solamente podía señalar la falta, pero no podía hacer la obra de Dios en el corazón del creyente. Jesucristo, en su calidad de sumo sacerdote, sí puede hacerlo. Gloria a Dios. Punto número 3. Es perfecto y sin pecado. Veamos en Hebreos 7, 26 y 27. Otra vez tengo la versión PDT, que es palabra de Dios para todos. Y dice, Jesús es clase de sumo sacerdote que necesitamos. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Les acabo de leer la versión PDT. Me gustaría que escucharan, por favor. Si ustedes tienen a la mano su Biblia y es Reina Valera, le voy a dar lectura porque si bien la idea es lo mismo, lo dice de otra forma. Quiero que le escuchen, por favor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio para sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor nunca tuvo que ofrecer sacrificios para su persona, puesto que Él era limpio, puesto que Él es santo, puesto que Él no tiene ningún pecado. Él pudo haber sido expuesto a los pecados, sí, pero nunca los consolidó. Es decir, no es un pecador. ¿Pudo ser tentado? Sí, muchas veces, sobre todo en su estadio, en su estancia sobre la tierra. Durante todo ese tiempo, de hecho, antes de comenzar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás. Y fue tentado varias veces y nunca cayó, jamás cayó. Y eso es lo que lo hace un sumo sacerdote que nos conviene, porque es santo, porque es sin mancha, porque es bueno en toda la extensión de la palabra. Veamos qué pasa con los sumos sacerdotes. El día anual de la expiación del sumo sacerdote primero hacía un sacrificio por sí mismo para luego poder ofrecer sacrificio por el pueblo. Esto lo leíamos en Levítico 6. El libro Levítico 6 de la ley de Moisés viene bien descrito cómo cada año, y con lujo de detalle que no vamos a poder tocar esta mañana, pero me gustaría que si tienen la oportunidad, revísenlo en casa. Dice cómo todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote para poder llevar el pecado del pueblo durante todo un año. Todo el pueblo estaba orando alrededor del tabernáculo. El sacerdote, mientras tanto, estaba en el lugar santísimo, implorando, intercediendo a Dios, habiendo dado sangre de un cordero sin mancha y pidiendo a Dios por el pecado de todo el pueblo. Si salía humo negro significaba de una chimenea significaba que no había sido agradable para Dios ese sacrificio y que no había sido perdonado. Pero si el humo que saliera blanco significaba que Dios había perdonado al pueblo y todo el mundo gozaba y gritaba, y esto se repetía año con año con año. Hoy nuestro sumo sacerdote lo ha hecho de una sola vez y para siempre. Y no me voy a adelantar porque aquí vienen las otras partes en cuanto a un pacto, a un sumo pacto, a un pacto superior, en cuanto a un santuario superior y un sacrificio superior, que eso lo veremos en las siguientes semanas. Pero mientras tanto, lo único que les puedo decir es que gracias a Dios que nos dio a Jesucristo, su amado Hijo, como sumo sacerdote. Pero Jesucristo ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados y arregló el asunto de una vez y para siempre. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Tal sumo sacerdote nos convenía, porque aun siendo moralmente perfecto, pudo compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Punto número 4. Completó su obra. En Hebreos 10, versículos 11 y 12, podemos leer: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que Él sí concluyó, que Él no tiene que renovar cada año, que Él no tiene que ser sustituido el día de su muerte, porque Dios es eterno, porque Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén.
había asientos en el tabernáculo del Antiguo Testamento porque la obra de los sacerdotes nunca terminaba. Entonces ellos terminaban ese sacrificio y ya estaban corriendo para hacer los siguientes preparativos para las siguientes actividades que tenía el sacerdote. Sin embargo, Jesús concluyó cabalmente la misión que le fue encomendada. La sangre de los animales no lavaban los pecados ni limpiaban la conciencia del culpable, solamente cubría el pecado. Por lo tanto, los sacrificios de animales no podían dar a nadie una posición perfecta ante Dios hasta que Cristo quitara el pecado del mundo, como podemos leer en Juan 1:29, donde dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús. La palabra consumado significa acabado, concluido, misión cumplida, hecho está, completado. Él completó su obra, Él terminó su obra, perfeccionó su obra. Ahora nuestro Señor se ha sentado porque su obra ha sido consumada. Amén. Punto número 5. Está sentado en su trono de majestad a la diestra del Padre. En Hebreos 8:1, ahora les voy a leer la versión Dios habla hoy. Versículo 1, dice, lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. O sea, su naturaleza es tan magnífica, es un santo, que lo único que podía hacer es irse a sentar a la derecha del Padre, donde el mismo Padre dio la instrucción, y esto lo podemos leer en Salmo 110, versículo 1, donde le dijo que se sentara a su diestra, en tanto ponía a sus enemigos por estrado a sus pies. Amén. Entonces, todo esto ya estaba armado, ya estaba perfectamente constituido desde antes de que fuera hecha la tierra, el universo. Desde antes ya estaba este plan tan precioso. Jesucristo no solo está sentado, sino que ¿dónde está sentado? En el lugar que añade gloria a su persona, que es un trono de majestad digno para Él, digno para su obra. Este lugar es el trono en los cielos a la diestra de su Padre, de Dios el Padre. Esta gran verdad la encontramos en Hebreos 1:3. Vamos a darle lectura. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y esta preciosa palabra la encontramos una y otra vez en el libro de Hebreos, en capítulo 10, versículo 12, en el capítulo 12, versículo 2, que voy a dar lectura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice aquí algo que me llena de mucho gozo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ustedes creen que pudo haber sufrido la cruz? Por supuesto, porque a él el Padre le encomendó una misión y cuando estaba en la cruz estaba concluyendo la misión. Segundo, lo hizo por amor a todos nosotros. Por eso estaba gozoso, porque con eso estaba dando cumplimiento. Y tercero, cuando Él muere, va al Hades, lleva cautiva la cautividad, trae las llaves del Hades y con esto vence a la muerte para darnos a nosotros vida
eterna. Por eso es que está con gozo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Este honor fue el cumplimiento de la promesa del Padre al Hijo cuando dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 111. Punto número 6. Ha sido exaltado como ningún otro podría serlo. Filipenses 2, 5 al 11. Creo que esta es una lectura que todo mundo reconocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Y cierro con este pasaje que está en Efesios 1. Voy a darle únicamente lectura a los versículos 15 al 23. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, mientras crecemos en su conocimiento, Él está llevando nuestra fe a un nivel cada vez más alto para atravesar tormentas y permanecer firmes hasta el fin. Este tiempo es una nueva oportunidad, amados, de reconocer que las cosas necesitan cambiar y que volverse a Dios es el mejor camino de todos de los cuales pudiéramos seguir. Saben que les amamos entrañablemente y ya contamos los días para poderlos volver a ver. Sabemos que son circunstancias diferentes, sabemos que momentáneamente tal vez ya no haya abrazos, tal vez ya no haya besos, pero el simple hecho de podernos ver va a llenar nuestro corazón. Yo creo que va a ser un encuentro como cuando María, embarazada de nuestro Señor Jesucristo, visita a su prima Elizabeth, y en ese momento que ella también estaba embarazada, siente que brinca el bebé que es lleno del Espíritu Santo en ese momento. Es quizás una analogía, quizás estoy hablando, no quizás estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero estoy seguro que así brincará nuestro corazón
simplemente por vernos, simplemente decir, wow, bienvenida, bienvenido, gloria a Dios por tu vida. Y lo más importante para nosotros va a ser que por las sabias decisiones que has tomado en el Espíritu Santo, podremos vernos todos juntos, todos los que éramos, y no faltará ninguno. Amén. Gloria a Dios, es lo que estamos esperando, estamos clamando a nuestro Señor para que este tiempo de esta pandemia terrible pase cuanto antes, que podamos tener la oportunidad de tener una vacuna, que podamos tener la oportunidad de salir libremente a la calle. Sin embargo, mientras esto sucede, pídele al Espíritu Santo que te hable. No obstante que puedan abrir o cambiar los semáforos, el Espíritu Santo te va a decir si puedes o no puedes salir. Solamente estate muy atento a su voz. Escúchalo, porque Él te anhela con todo su corazón y quiere que vivas más tiempo sobre esta tierra, porque todavía hay mucho que hacer. Todavía tenemos que llevar la palabra de Dios a todos nuestros vecinos, nuestros familiares, a todos. Amado, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te guíe por sendas de paz y de justicia. Los amamos con todo nuestro corazón y nos vemos el próximo domingo en punto de las 12. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja.